Entonces, resolviendo el límite, los dos límites que nos habían quedado, ¿no? Que teníamos que el primero era m, que nos había dado -1. Aquí el resultado nos dio -1. Y para el segundo límite, que lo hicimos multiplicando y dividiendo por el conjugado, entonces noten que en el denominador lo que se hizo fue sacar x cuadrado de factor común y nos quedó esto, y entonces el resultado de este límite nos dio 2/3. Por lo tanto, f de x tiene una asíntota oblicua, cuya ecuación es, y entonces, ¿cuál es la ecuación de esta asíntota? Es y igual a m, que nos había dado -1, por x, más b, que nos dio 2/3. Entonces, esta es la asíntota oblicua que tiene esta función. Vamos entonces ahora a encontrar los puntos críticos y encontramos puntos de inflexión. Puntos críticos y puntos de inflexión. Entonces, como tenemos que la primera derivada nos dio este resultado, entonces ya lo tenemos factorizado. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? ¿Cuándo la derivada es 0 o cuándo no existe? Y recuerden que cuando hay un cociente, cada uno de ellos lo igualo a 0. Entonces, para calcular los puntos críticos, tenemos en cuenta primero que la derivada sea igual a 0. ¿Y esto qué implica? Esto implicaría que el numerador sea igual a 0. Únicamente tengo en cuenta el numerador igual a 0. De aquí, si nosotros despejamos x, entonces nos quedaría que x es igual a 4/3. De una vez encontremos el valor de y, es decir, la función evaluada en 4/3. Entonces la función evaluada en 4/3, entonces si nosotros reemplazamos x por 4/3, nos quedaría, a ver, tenemos la raíz cúbica, que la tendría aquí, del cociente, que sería 2 multiplicado por 4/3 elevado al cuadrado, menos, perdón, aquí paréntesis, 4/3 elevado al cubo. Bueno, no necesitaba este cociente, le voy a dejar como 1 aquí. Igual, bueno, me da un número decimal, lo voy a dejar simplemente el número decimal, lo voy a tomar como la aproximación de 1.06, o sea, aproximadamente 1. 1.06 me daría el valor de la función evaluada en 4/3. Entonces esto me da 1.058 y más cifras que nosotros podemos hacer la aproximación a 1 aproximadamente, ¿no? Lo vamos a tomar como 1 aproximadamente para escribirlo. Entonces aquí voy a tener otro punto crítico que lo voy a llamar, recuerden que habíamos encontrado dos puntos, P1 y P2, entonces a este punto crítico lo voy a llamar P3. P3 tendría 4/3 como componente en X y
1 aproximadamente como componente en y. Tengo que también hallar los puntos críticos cuando la derivada no existe. Entonces, cuando la derivada no existe, me quedaría el denominador igualado a 0. 3x a la 1 tercio por 2 menos x a la 2 tercios igual a 0. Y entonces tomamos el caso cuando x a la 1 tercio vale 0 y el caso cuando 2 menos x vale 0. De este primero tendríamos que x sería igual a 0 al cubo, que me daría 0, y del otro me quedaría que x es igual a 2. Pero noten que estos puntos son los puntos que habíamos hallado anteriormente. Cuando x vale 0, el valor de y, lo voy a escribir aquí como f de 0 mejor, como f de 0 me dio 0, y f de 2 también ya lo habíamos calculado, que nos había dado 0. Entonces, estos eran los puntos P sub 2, creo que era el 0,0, vamos a verificar. No, P sub 1 es 0,0 y P sub 2. P sub 1 que es 0,0 y P sub 2 que es 2,0. Ahora, tenemos ya entonces los puntos críticos. Vamos con el análisis de la primera derivada. Entonces aquí, análisis de la primera derivada. Entonces, para el análisis de la primera derivada, lo que voy a hacer es tomar aquí la recta real desde menos infinito hasta más infinito y vamos a localizar los puntos críticos que encontramos, que serían 0, 4 tercios y 2 en su orden. Entonces sería el punto 0, que lo voy a dejar por aquí, el 4 tercios, que es un poco mayor que 1, y el punto 2, pero que a la vez es menor que 2. Entonces vamos a identificar el signo aquí de la derivada. Entonces necesito identificar cómo es la derivada en cada uno de ellos, si es positiva o es negativa. Entonces vamos a identificar el signo de la derivada. Entonces la derivada, recordemos que es esta que tenemos acá, 4 menos 3x. Entonces si yo evalúo en un número entre menos infinito y 0, por ejemplo el menos 1, entonces me voy a regresar acá, si evaluamos aquí por menos 1 me quedaría 4, 3 por menos 1 me quedaría menos 3, con este menos me daría más 3, sobre raíz cúbica de menos 1 es menos 1, por 3 me quedaría menos 3, y acá me quedaría 2 menos menos 1, me quedaría más 1, 2 más 1 me daría 3 a la 2 tercios. Esto me daría 7 dividido entre menos 3 por 3 a la 2 tercios. No me interesa cuánto es el resultado, solo me interesa saber que esto es negativo. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que la derivada es negativa. Ahora, vamos a tomar un valor entre 0 y 4 tercios. Entonces 4 tercios es 1.33 aproximadamente. Entonces, y 0, voy a darle el valor de 1. Entonces, si yo le doy el valor de 1, entonces aquí me cambia a 4 y aquí me quedaría menos 3. Acá me quedaría 3 por 1. Acá me quedaría 2 menos 1, que me daría 1 a la 2 tercios. Entonces me quedaría 4 menos 3 sobre 3 por 1 por 2 menos 1 quedaría 1 a la 2 tercios.
Esto me da 4 menos 3 que me daría 1. Entonces aquí me daría 1. Y en la parte de abajo me daría 3 positivo. Entonces me queda 1/3, que esto es mayor que 0. Entonces aquí tengo un valor mayor que 0. Ahora vamos con este 4/3. Entonces con 4/3, con un valor entre 4/3 y 2, perdón. Entonces 4/3 y 2, 4/3 es 1.33 y acá tengo el 2, voy a tomar como valor 1.5 aproximadamente. Entonces entonces ese 1.5 lo voy a hacer directamente con la calculadora. Entonces tenemos, estoy reemplazando en la derivada, entonces tendríamos 4 menos 3 por 1.5 dividido entre 3 por 1.5 por raíz cúbica, le voy a colocar mejor ahí, 3 por la raíz cúbica de 1.5 y multiplicado por 2 menos 1.5 elevado a la 2/3. A la 2/3. Y este resultado nos da menos 0.23. O sea, lo que me interesa es únicamente el signo, que es negativo. Entonces, volvemos acá al documento donde escribimos que en esta parte aquí me dio negativo. Con 1.5 me da negativo. Y vamos con un valor mayor que 2. Por ejemplo, si yo reemplazo por 3. Si yo reemplazo por 3, me quedaría. Entonces noten que si yo aquí reemplazo por 3, me queda 3 por 3, 9. 4 menos 9 me daría negativo, ¿no? Voy a escribir simplemente el signo, negativo. Y en la parte de abajo me queda 3 por este valor que estoy reemplazando un valor positivo, que es 3, entonces me queda positivo. Y aquí en este paréntesis me queda 2 menos 3, que sería también negativo, y con la raíz y perdón, esto está elevado al cuadrado, primero me daría positivo. Entonces, por lo tanto, el resultado menos dividido entre más, el resultado sería negativo, ¿no? Podemos comprobarlo para que estar completamente seguros, ¿no?, de lo que acabo de decir. Entonces vamos a reemplazar la x por 3, entonces nos quedaría 4 menos 3 por 3 sobre 3 multiplicado por 3 elevado a la elevado a la 1/3, y esto multiplicado por 2 menos 3 y esto elevado a la 2/3. El resultado es negativo, menos 1.15. Entonces vamos a escribir ese resultado que me daría menos 1.15, que es negativo. Entonces lo que nos interesa a nosotros aquí es que es negativo. Entonces, por lo tanto, podemos considerar aquí los máximos, los mínimos y los puntos que no son ni máximos ni mínimos. Recordemos que donde la derivada es negativa, que voy a señalar aquí con este color azul, la función decrece. Entonces decrece de menos infinito a 0 y decrece también de 4/3 hasta 2 y también desde 2 hasta más infinito. En toda esta parte decrece.
y crece donde la derivada es positiva, que la voy a señalar con este color. Entonces, por lo tanto, sabemos que si aquí decrece y acá crece, el 0, o sea, si primero decrece y luego crece, el 0 sería un mínimo. Entonces aquí en este caso tenemos un mínimo. En el 4 tercios, como primero crece y luego decrece, aquí tendríamos un máximo. Y en este valor, como no crece ni decrece, entonces aquí no es ni máximo ni mínimo. Tendríamos que verificar si ese punto es un punto de inflexión. Entonces, por lo tanto, de aquí podemos concluir análisis de la primera derivada. Entonces, podemos concluir que la función crece en el intervalo, crece en el intervalo desde 0 hasta 4 tercios. Decrece, bueno acá, y decrece ¿en qué intervalo decrece? De menos infinito hasta 0, unión de 4 tercios hasta 2, unión de 2 a más infinito. Y por lo tanto, f tiene un mínimo ¿en qué punto tiene un mínimo? En 0, que ese le habíamos llamado el punto 1. En el punto 1, que es 0,0. Y un máximo a este lo habíamos llamado P sub 3. P sub 3 de coordenadas 4 tercios y la otra era 1,06 que aproximadamente lo habíamos llamado 1. Entonces aquí tenemos los puntos mínimos, máximos, donde crece y donde decrece. Entonces vamos ahora con los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Entonces para eso vamos a escribir la segunda derivada. La segunda derivada habíamos dicho que era 8 sobre 9 por x a la 4 tercios por 2 menos x a la 5 tercios. Entonces, en este caso, aquí, entonces tenemos que para los puntos de inflexión es que la segunda derivada no existe. ¿Por qué razón? Porque esta derivada nunca se vuelve cero, porque el numerador me quedó constante. Entonces, en este caso, la derivada no existe cuando 9x a la 4 tercios por 2 menos x a la 5 tercios es igual a 0. Y de aquí concluimos que x a la 4 tercios vale 0 o 2 menos x a la 5 tercios es igual a 0. Pero tener que esta potencia vale 0 significa que la base vale 0. Y si x vale 0, pues f de 0 me da 0, que esto nos implica el punto 1, que era la coordenada 0,0. Y que esta potencia valga 0 significa que la base vale 0 y de aquí concluimos que x vale 2 y si x vale 2, f de 2 nos había dado 0, que esto era el punto 2 y el punto 2 era la coordenada 2,0. Luego vamos a hacer ahora el análisis de la segunda derivada. Y para el análisis de la segunda derivada, entonces lo que voy a hacer es trazar también la recta real desde menos infinito
hasta más infinito, ubicamos esos dos puntos de inflexión, 0 y 2, y analizamos el signo de la segunda derivada. Entonces voy a tomar un valor negativo, que sería -1, y lo analizo aquí. Entonces arriba me da positivo. -1 a la 4 me da positivo con raíz cúbica positivo. Y en el otro 2 menos 1, perdón, como es -1 me quedaría 2 más 1, que me daría también positivo. Entonces positivo sobre positivo, resultado positivo. Entonces aquí ya sabemos que la segunda derivada es mayor que 0. Vamos a buscar un valor entre 0 y 2, por ejemplo, el 1, y vamos a analizar acá. Arriba ya sabemos que es positivo, y en la parte de abajo me quedaría con el 1. 1 a la 4 tercios me sigue dando positivo, y 2 menos x, 2 menos 1, me daría 1 que sigue siendo positivo. Entonces aquí el resultado también sigue siendo mayor que 0. Y acá 2 hasta más infinito, con 2 hasta más infinito vamos a darle el valor de 3, arriba es positivo, aquí como x vale 3 es positivo, pero acá 2 menos 3 es -1 y -1 a las 5 tercios es un valor negativo. Más dividido entre más por menos, el resultado me daría negativo. Entonces aquí la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, efectivamente, el punto P sub 2 es un punto de inflexión. Entonces, ¿qué concluimos de aquí? Que la función es cóncava entonces, ¿cuándo es cóncava? Cuando la segunda derivada es positiva. Entonces, ¿dónde va a ser cóncava la función? Aquí en esta parte y en esta parte. ¿Y dónde es convexa? Convexa es donde es negativa, en esta parte de acá. Entonces tenemos que es cóncava en menos infinito hasta 0, unión de 0 a 2. Y convexa en el intervalo de 2 a más infinito. Y tenemos que f tiene un punto de inflexión en la coordenada 2,0, que lo habíamos llamado el punto P sub 2. Entonces ahora vamos a realizar un bosquejo de la gráfica. Entonces, para realizar un bosquejo de la gráfica, primero tengo que tener en cuenta los puntos que he obtenido. Entonces, recordemos que solo han sido 3 puntos: P sub 1, 0, 0, P sub 2, 2,0 y P sub 3, 4 tercios, 1, de los cuales podemos identificar que P sub 1 es un P sub 1 y P sub 2 son puntos de corte con el eje X, que a la vez P sub 1 también es un punto de corte con el eje Y. P sub 3 me dio un punto crítico, el cual es un máximo. P sub 1 es un punto crítico que es un mínimo. Pero tengamos en cuenta que ese punto crítico que me dio mínimo es un punto crítico donde la derivada no existe. Entonces miren que de aquí de la derivada que no existe salió ese punto P sub 1 que es 0,0, que es un mínimo. El punto 2,0 también sabemos que la derivada no existe. Ahora en el gráfico voy a explicar cómo realizar el gráfico teniendo en cuenta esto, que los puntos críticos salieron donde la derivada no existe. Pero ese punto 2,0 nos dio con el análisis de la segunda derivada que era un punto de inflexión. Entonces, para realizar el bosquejo de la gráfica, entonces lo que voy a hacer es
voy a tomar aquí el eje y por acá voy a tomar el eje X. Entonces voy a ubicar los tres puntos que tenemos, que sería el punto 0,0. Voy a hacer las divisiones aquí de una unidad. Acá estaría la otra unidad, que aquí estaría el punto 2,0. Y si aquí tomamos la unidad, un poquito más arriba, la voy a tomar por aquí, la unidad acá en el eje Y, entonces tenemos un tercer punto crítico que es 1,3, más o menos acá. Aquí estaría 4/3 y un poquito más arriba de 1. Entonces aquí tenemos el punto P1, el punto P2 y el punto P3. Entonces, sabemos que ese punto P1 es un mínimo, por lo tanto la función debe bajar y aquí empezar a subir. En este punto P3 es un máximo, por lo tanto, aquí en esta parte debe ir una curva convexa. Y en P2 no es punto ni máximo ni mínimo. Ahí en ese caso la derivada no existe, por lo tanto la función tiene que tener aquí una recta tangente vertical. Eso es lo que va a simbolizar que este punto P2 haya salido de que en la primera derivada no existe. ¿Mm? ¿Y qué significa aquí que en la primera derivada tampoco existe? Recuerden que P1 y P2 es donde la primera derivada no existe. Esto significaría aquí que se va a comportar la función como es un mínimo, se va a comportar como la función valor absoluto, es decir, aquí va a terminar en una punta. Entonces, que termine en una punta o que la recta tangente sea vertical, eso significa que la derivada no existe. Bueno, tenemos también que graficar la asíntota oblicua que habíamos encontrado, cuya ecuación es menos x más 2/3. Entonces aquí tenemos una asíntota oblicua que la voy a dibujar aquí con este color, que sería, a ver, perdón, qué pena aquí, que sería de esta forma. Esta va a ser la asíntota menos x más 2/3. Y entonces tenemos que la función sabemos que desde menos infinito hasta 0, entonces vamos a recordar cómo es esa función. Desde menos infinito hasta 0 es, a ver, convexa, perdón, aquí me equivoqué. Aquí esto es convexo. Y acá es cóncava. Bueno, aquí había tenido un error en el signo de la segunda derivada. La segunda derivada es menos 8 sobre 9 x a la 4/3 por 2 menos x a la 5/3, con un error de transcripción. Entonces el signo de la segunda derivada es negativo, negativo en estos dos intervalos y positivo en estos intervalos. Por lo tanto es convexa de menos infinito hasta 0, unión 0 hasta 2, y es cóncava desde 2 a más infinito. Entonces, de menos infinito hasta 0, estoy graficando de menos infinito hasta 0. Es convexa la curva y además en el análisis de la primera derivada es decreciente.
¿no? Decrece de menos infinito hasta cero. Entonces, ¿cómo voy a realizar el gráfico? Como yo sé que esta es una asíntota, entonces voy a partir cerca de la asíntota, pero haciendo una curva de manera que se la vea convexa. De esta forma, ¿no? O sea, es como un arco de esta forma, sino que como está muy pegada a la recta no se logra mirar bien. Y aquí, perdón, entonces aquí tengo la curva. A ver, qué pena aquí. Entonces aquí la tenemos la curva convexa. Ahora, aquí como este es un punto mínimo, entonces va a crecer hacia el punto P3. ¿Y cómo crece? Sigue siendo convexa, ¿no? Y desde 0 hasta 4 tercios, que era este valor aquí, hasta 4 tercios la función sigue siendo creciente y de forma convexa. Entonces aquí va a crecer de esta forma, hasta llegar a este como un punto máximo. Y al llegar a este como un punto máximo, después la curva empieza a decrecer, pero noten que aquí va a llegar de forma tangente, es decir, que la curva tiene que llegar así. ¿Mm? Y aquí, al llegar de forma tangente, como P sub 2 es un punto de inflexión, aquí hay cambio de concavidad, es decir, de ser convexa pasa a ser cóncava. Y como aquí está la asíntota, entonces esta curva se va arrimando hacia la asíntota. Es decir, que si nosotros extendemos más esa asíntota, nos quedaría de esta forma. Y ese sería el gráfico de nuestra función. Vamos a verificar que efectivamente ese gráfico es el que obtenemos cuando realizamos en GeoGebra. Entonces en GeoGebra vamos a escribir la función, la voy a escribir como 2x al cuadrado menos x a la 3 y esto elevado a la 1/3. Entonces noten que ese es el gráfico que les había comentado. Voy a escribir la asíntota que era x más 2/3. Entonces noten ahí está la asíntota. ¿Mm? Y podemos observar que la curva es convexa. Hasta aquí en 0, 0 tenemos un mínimo que era el que habíamos llamado el punto P sub 1 que tenía coordenadas 0,0. Este era el punto mínimo. El punto P sub 2 que tenía coordenadas 4 tercios. Y aquí yo puedo colocar el valor exacto de la función evaluada en 4 tercios diciéndole a GeoGebra que evalúe en f el 4 dividido entre 3. Y entonces ahí me da el 1,06 y aquí podemos observar que aquí tengo el máximo y el punto de inflexión que sería P sub 3 de coordenadas 2,0. Entonces noten aquí que aquí tengo una recta tangente vertical. Si yo grafico esa recta tangente vertical como x igual a 2, entonces se dan cuenta que la curva aquí está de forma tangente, ¿no? Entonces aquí en este punto P sub 3 es un punto de inflexión en el cual cambia la concavidad. De ser convexa pasa la curva a ser cóncava.